Pues vamos a empezar con el tema del día de hoy, que es un tema, si ustedes en algún momento de su vida se han llegado a sentir como estancados, como que ha llegado un episodio de su vida en donde se han llegado a sentir embotados en medio de una crisis, en donde ya me quedé ahí. Y si usted piensa en los problemas que le aquejan el día de hoy, y usted hace un poco de memoria y hace un poco de recordar, el ejercicio de recordar cosas, se dará cuenta que probablemente el problema que usted tiene hoy es un problema que tiene usted desde hace 5 años, desde hace 3 años, desde hace 10 años. Y uno tendría que decir, qué barbaridad, pues ¿qué pasó? O sea, lo único que pasó fue el tiempo y yo sigo con los mismos problemas, sigo con los mismos detalles. Entonces el tema, si usted se encuentra así, pues entonces hoy es su día porque vamos a hablar de usted. Es renovarse o morir, es una frase de Miguel de Unamuno. Bueno, a él se le atribuye porque él decía que el progreso consistía en renovarse. Decía que el progreso consiste en renovarse, y de ahí surge la famosa frase que ya todos conocemos, esa frase que dice renovarse o morir, renovarse o morir. Y ahí surge esa frase. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo no soy capaz de renovarme, pues entonces yo estoy destinado a morir. A lo mejor alguien va a decir, no, a ver. Es un hecho, Jonathan, que todos nos vamos a morir, nos renovemos o no nos renovemos, entonces todos nos vamos a morir. Sin embargo, yo quiero detenerme en este aspecto, no a reflexionar sobre la muerte física, porque todos vamos a llegar a la muerte física. Y así como nacimos y ni nos dimos cuenta hasta después de 3 años que nos miramos en un espejo y dijimos, ¿qué onda? Ah, soy yo el que está frente a un espejo, ese soy yo, y nos dimos cuenta que ya estábamos vivos y que yo era yo. Así también no nos vamos a dar cuenta ni cuando nos vamos a morir. Así es esto de la vida, en donde no nos damos cuenta de muchas cosas y solo nos damos cuenta de muy poquitas. Bueno, pero me refiero no a la muerte física, yo me quiero referir a otra muerte, la muerte más importante, esa muerte que ocurre cuando estamos vivos. ¿Sabía usted que estamos vivos? Podemos estar vivos, pero a la vez podemos estar muertos. ¿Cómo es eso? Es cuando vivimos en automático, cuando vivimos sin sentido, sin saber hacia dónde voy. A eso le denominamos una muerte espiritual. Esa es la muerte espiritual. Y a esa muerte yo me quiero referir. Si yo no me renuevo, yo voy a morir espiritualmente. Y la vida finalmente, la vida nos empuja a vivir, la vida nos empuja a movernos. Todo el tiempo, o sea, desde que despertamos, ¿sabe usted que hay un montón de mecanismos celulares que intervienen para que nosotros abramos los ojos, para que nos sintamos con un buen nivel de energía? De repente entra la luz del sol, disminuye nuestros niveles de melatonina en el cerebro y entonces despertamos. Conforme va oscureciendo, van aumentando los niveles de melatonina en nuestro cuerpo y entonces nos va dando sueño. Es decir, la vida misma te está empujando a que te muevas, a despertar. Cuando te da hambre, cuando estás hambriento, ¿qué haces? No queda más remedio más que movilizarte a ver qué hay en la alacena, a salir a buscar comida. Si de repente te anda del baño, no te queda más remedio más que movilizarte a buscar un sanitario, a buscar algún lugar. Pero entonces la vida te empuja a movilizarte. Muchos de nosotros creemos que la vida es un asunto estático, es un asunto de venir y estacionarnos y quedarnos ahí, acomodarnos en algún lugar, pero no necesariamente así es como funciona la vida. Entonces,
refiriéndome a la muerte espiritual, nos podemos encontrar con padres completamente desvinculados de sus hijos, y eso es algo antinatural. Padres que no están vinculados con sus hijos, parejas que viven de todo, pero menos con amor. Viven cualquier tipo de cosas, situaciones pasionales, situaciones de enojo, de peleas, de reconciliaciones, pero no necesariamente de amor, de respeto, de aceptación o de una buena convivencia. Personas que le dedican mucho tiempo, esfuerzo, energía a un empleo que aborrecen, que todos los lunes dicen, bueno, no los lunes, domingo en la tarde, ¿no? Por ahí de las 6, 7, mañana es lunes. Ya mañana, y ahí empieza el sufrimiento y llega el famoso día lunes. Y ya ven a toda la gente en las mañanas, salen corriendo y todos como locos manejando, y le dedican tiempo, esfuerzo, energía a un empleo que no les gusta, un empleo que aborrecen. ¿Qué es lo que más te gusta del empleo? Le preguntas a alguna persona y te dicen la quincena, las vacaciones. Entonces, incluso personas que están cansadas, pero no duermen, personas que comen abundantemente. En esta época, ¿cómo comemos y comemos y comemos? Pero ¿qué creen? No quedamos saciados, no quedamos satisfechos. Podemos conocer gente que dice, oye, casi te acabas el buffet, casi te acabas todos los platillos, ¿no? Ya hasta los meseros te veían como mal, ¿no? Pero la gente todavía después de casi acabarse el buffet dice, ni me gustó tanto, No me gustó, no estuvo tan rico, no estuvo tan sabroso. Entonces, saben ustedes que pese a la cantidad de entretenimiento disponible al día de hoy, hay una sensación de vacío generalizada que nos llega a invadir. Pese a que tenemos internet, tenemos lugares, un montón de centros comerciales en donde podemos hacer diversidad de cosas, donde podemos tener redes sociales, mejor comunicación, todo a gran velocidad. Entonces tenemos una sensación de vacío, pese a todo eso, una sensación de vacío general que nos llega a invadir. Nos sentimos embotados, no dormimos bien, no comemos bien, y nos sentimos, los niveles de depresión, los niveles de ansiedad van en aumento. Qué increíble, cómo teniendo tantos recursos, la vida un poco más cómoda y más sencilla, somos personas menos felices, somos personas menos satisfechas. Pero no te preocupes, así se llegó a sentir Elías, el profeta Elías. Mira, en 1 de Reyes 19:4 dice lo siguiente: él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando, ¿qué dice? Deseando morirse. ¿Cómo si era un profeta de Dios? ¿Cómo que un profeta de Dios iba a tener una ideación suicida? Eso no es como, no. Dice que fue por el desierto un día de camino, vino, se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Este profeta se llegó a sentir que se quería morir, que ya no le encontraba mucho sentido a su vida. En algunas ocasiones nos llega a pasar lo mismo. En algunas circunstancias nos llega a suceder esta circunstancia. ¿Te ha pasado que llega un momento de tu vida en el que dices, ay no, ya no puedo, ya no sé ni cómo resolver este asunto? Como que ya no le encuentro mucho sentido a la vida. Pero antes de todo esto, quiero decirte que todo tiene un inicio,
todo tiene un inicio. Constantemente somos testigos de aquellos proyectos que inician con un gran entusiasmo, ¿verdad? Atestiguamos gente que nos hablan de sus proyectos, de sus ideas, nos hablan con mucha ilusión. Y yo voy a hacer esto, y va a pasar aquello, y vamos a realizar tal cosa. Y también observamos a principio de año cómo es que las personas saturan los gimnasios. Se llenan los gimnasios, llenan la despensa de comida saludable, se inscriben a estudiar un idioma. También hay gente que dice, ahora sí ya voy a ir a terapia, y que van, o voy a ir a consejería, pero entonces ya sabemos en qué acaba la historia. Negocios cerrados, caminadoras que son usadas como percheros, ¿no? Como closet, dietas abandonadas, bajas escolares, y así sucesivamente. Todo junto con una dosis extra de amargura y un enorme letrero mental que grita a los cuatro vientos: no puedo. ¿No dicen por ahí que el camino al infierno está lleno de buenas intenciones? Es que yo quise hacer esto, es que yo le quise demostrar amor a mi pareja, yo quise dar lo mejor a mis hijos, es que yo por eso pedí horas extras en mi trabajo para darle lo mejor a mis hijos, para hacer cosas mejores para ellos, y resulta que nos salió todo al revés. Y aquí me surge esta pregunta: ¿por qué iniciamos cosas y no las podemos concluir exitosamente? Leyendo sobre teorías de la personalidad, me encontré a un autor, Hans Eysenck, que dice que la neurosis, esa palabra famosa, popular, la neurosis es un defecto connativo de carácter. Defecto connativo de carácter. ¿Qué es eso de connativo? Ustedes han escuchado cuando se dice y hubo un conato de bronca, hubo un choque, pero se refiere específico. ¿Cuál es la diferencia entre un conato y una bronca? Que un conato es un intento. Hubo un intento de bronca, o sea, empezaron a pelear, pero ya no se pelearon. Iban a empezar eso. Entonces, un defecto connativo de carácter, porque el carácter es una estructura estable en la personalidad, y un defecto connativo de carácter es: el neurótico se caracteriza porque empieza algo pero no lo termina. Dice, ahora sí voy a hacer esto, y a la media hora ya no. Ahora sí voy a realizar tal cosa, y no puede persistir. Esa es la clave. Hay gente que puede persistir, hay gente que puede seguir y seguir y seguir, y intentar. Pero entonces una persona con neurosis es una persona que desiste fácilmente de cualquier circunstancia. Déjame decirte, hay cosas bajo las cuales sí deberíamos de desistir, pero no todas, ¿verdad? Hay cosas en las cuales podemos decir, voy a desistir de esto, porque esto ya es nocivo, esto ya me sobrepasó, estoy imposibilitado para realizar tal cosa, pero no para todo. Y de repente, en la neurosis podemos desistir. Entonces una persona con un defecto connativo de carácter te va a decir, no puedo, no sé, quién sabe. La persona con una neurosis siempre es problema, no es solución. Oye, te llega y te dice, es que mi pareja ya me enfadó, ya esto, ya no aguanto, y ya. Oye, ¿y por qué pues no toman terapia? Ay, es que está bien cara la terapia. Oye, bueno, ¿y por qué no vas a una consejería? No, eso no sirve, no, imagínate. Oye, pero, y bueno, ¿han pensado separarse y así? No, es que no, imagínate, ¿qué va a hacer de mí luego? Y bueno, pues te terminas cansando, dices, la persona no, ninguna solución, todo lo que le digas te lo va a botar, no te lo va a atender, no lo va a escuchar, es puro problema. La persona con neurosis
no ve soluciones, solo ve problemas. Porque se formó una estructura mental que dice, no sé y no puedo. Y no puedo cambiar. Y así me quedo. Entonces, ¿por qué iniciamos cosas si no las podemos concluir exitosamente? Porque la persona no puede persistir. La Biblia nos dice en Romanos 12:2, nos dice lo siguiente. En esta traducción de la Biblia latinoamericana, chequen cómo lo dice. No se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. La renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable o agradable y perfecto. Quiere decir que la transformación es resultado de la renovación de nuestra mente. Yo, si quiero ser transformado, necesito renovar mi mente. ¿Y para qué me sirve renovar la mente? Si yo tengo una mente renovada, una mente fresca, esto me permite verificar cuál es la voluntad de Dios. ¿Ves? Todo tiene una secuencia, todo tiene estos. El primer requisito, renueva tu mente. Si buscas una transformación, renueva tu mente para que conozcas la voluntad de Dios. No es como que agarras y sacas la moneda y dices, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Comer pizza o comer hamburguesas. Voy a lanzar un volado. Águila si es pizza, sol si son hamburguesas. Esa no es la voluntad de Dios. O sea, eso no es renovar la mente. Así no se busca la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, si me quiere, no me quiere, la busco o no la busco, lo busco o no lo busco. Eso no es renovar la mente. Entonces, necesitamos renovar la mente para verificar cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo podemos renovar la mente? Te voy a decir, la única manera en que podemos renovar nuestra mente es mediante el aprendizaje. La única manera en que podemos renovar nuestra mente es mediante el aprendizaje. Y este es un principio básico. Quien no aprende, no cambia. Quien no aprende, no cambia. Y para eso Dios nos ha dado un cerebro maravilloso, un cerebro hermoso, en donde tenemos memoria. Y a veces la memoria nos hace muy malas pasadas, la verdad. Recordamos de una manera tan vivencial que lo experimentamos, lo recordamos como si lo estuviéramos viviendo la vez que nos asaltaron, aquella vez que me subí la combi. Y ahora me subo a la combi y me viene el recuerdo inmediatamente y me siento igual de mal. Pero ¿qué te está diciendo la mente? Te está diciendo tu cerebro, de aquí puedes aprender algo. Y por eso te recuerdo, si se te olvidara, pues tú dices, ay, pues otra vez ahí voy a agarrar y me voy a subir a la combi como si nada, me voy a ir por ese callejón que se ve todo oscuro y no pasa nada. No, pero si yo entonces renuevo mi mente, yo voy a recordar y voy a decir, no, por ahí no. Eso es un lugar peligroso. Y el cuerpo te manda señales. Te manda un retortijón, te manda un taquicardia, y por ahí no, ya te dije que no, y vámonos por acá. Y entonces uno obedece al cuerpo, siempre y cuando tu mente esté renovada. ¿Cómo puedo renovar la mente? Acuérdate, aprendiendo. Quien no aprende, no cambia. ¿Sabías tú que por eso este texto no viene aquí en la pantalla? Pero por eso Jesús dice, por tanto, id y hacer discípulos. Y no nada más dice ir y hacer discípulos. ¿Qué es eso de hacer discípulos? Para que se dé esto tiene que haber un maestro y tiene que haber discípulos. Es decir, Jesús ha mandado una gran comisión y ha dicho que vayamos a hacer discípulos, que vayamos a enseñar, que busquemos gente y que enseñemos a la gente. Porque cuando enseñamos se renueva la mente de las personas. Cuando enseñamos. Y también dice,
ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles. O sea, ahí está, así o más claro, ¿verdad? Está muy claro. Hagamos discípulos y enseñémosles. ¿Quiénes van a ser mis discípulos? Pues empecemos por casa, ¿no? Nuestros hijos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. Y si en algún momento te vas de viaje a Italia, pues los italianos y las italianas que te encuentres por allá, porque les vas a enseñar algo, ¿sí? No puede ser que te encuentres con una persona y de repente no haya pasado nada. Cuando nos encontramos con las personas, cuando nos encontramos con un discípulo de Jesús, ¿qué crees? Que sí pasan cosas. Sales de ese lugar, sales de esa plática transformado. Dices, ay, aprendí algo, esto no lo había visto de esta manera. Y entonces tu conocimiento se renueva, tu mente se renueva. Y eso es lo que termina sucediendo. Entonces, antes se pensaba, por ejemplo, que el aprendizaje era un asunto de genialidad, era un asunto de la gente ya nació así, por eso aprende mucho. Inclusive salió el famoso asunto del coeficiente intelectual, pero que en realidad hoy está descartado por la comunidad científica, ¿no? Ese no vale. Hay gente que todavía en las redes sociales dice, yo tengo un coeficiente intelectual de 150, pues alguien con un coeficiente intelectual de 150 no haría esas pruebas, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven, se pensaba antes que solo había un número de personas quienes eran unos iluminados, se decía, no, hay un número reducido de personas que son unos iluminados y solo ellos tienen acceso a la verdad. Solo ellos pueden aprender y saber sobre los misterios de la vida misma. Y ellos podían enseñar a los alumnos, solo ellos, no alguien más. Si ellos no aprendían, era una responsabilidad de los alumnos. Y si ustedes saben, la palabra alumno significa sin, sin, lumnis, sin luz. O sea, los que no tienen luz, los que no saben. Entonces, de hecho, la palabra alumno es una palabra despectiva. Era como, verlos sin luz, les va a hablar el iluminado. Entonces, una palabra correcta para referirse a una persona que está aprendiendo es el estudiante o el aprendiz. Pero un alumno, de ahí surge la palabra los sin luz, los que no están iluminados, los que en la cabeza es pura oscuridad. Imagínense, qué terrible. Y si ellos no aprendían, pues era una responsabilidad no del maestro, era una responsabilidad de los alumnos. En la actualidad se sabe que los maestros no son ningún grupo de iluminados poseedores de la verdad. Se ha descubierto que no funciona así. El papel del maestro es la de un facilitador del proceso de aprendizaje. Es decir, un buen maestro es alguien que te pone las condiciones de aprendizaje muy sencillas. Decía Albert Einstein que cómo saber que tienes un buen maestro. Decía, si tú le puedes explicar la teoría de la relatividad a un niño y el niño la comprende, eres un buen maestro. Eso se refiere. ¿Qué puedo hacer para facilitarle el proceso de aprendizaje? Entonces, un buen maestro crea un tipo de ecosistema que favorece la comprensión de las cosas. Si ustedes ven Jesús cómo enseñaba a sus discípulos, utilizaba unas técnicas muy avanzadas para su tiempo, las parábolas, es decir, les hacía historias con las cuales se identificaban ellos, ya entendí. Y bueno, y luego a veces los discípulos ni así entendían, ¿no? Con las parábolas se quedaban con cara de igual, de ¿qué quiso decir con esto? No entiendo. Pero también Jesús, cuando enseñaba, les enseñaba y les decía de alguna forma, les hacía una pregunta. Y esa es una técnica que se llama mayéutica. Cuando tú le haces una pregunta a una persona, tú le estás enseñando a pensar a la persona. Le estás diciendo,
actívate, no te voy a dar la respuesta, te voy a preguntar. Y entonces los discípulos se tenían que activar y tenían que encontrar una respuesta. Y en otras ocasiones Jesús les decía, ven esa multitud, denles de comer. Y los discípulos, pero ¿cómo les vamos a dar de comer? Es decir, también les hacía partícipes de una práctica de servicio. Es decir, Jesús era un excelente maestro. Y bueno, de esta manera se crea un ecosistema para que el estudiante comprenda, para que el estudiante se acerque y aprecie con detenimiento aquello que le va a modificar la forma de pensar. Jesús le decía a Pedro cuando estaba en la barca y veía a Jesús caminando sobre las aguas, y Pedro decía, yo quiero ir hacia ti, y Jesús le decía, pues ven para acá. Y Pedro comenzó a caminar sobre las aguas, y de repente dice Pedro que, bueno, dice la Biblia que Pedro comenzó a tener pavor, comenzó a tener miedo, le dio el patatús a Pedro en medio de la tarea, ¿ves? ¿Por qué? No era cualquier cosa. En esa época se pensaba que el mar era un lugar, una puerta al abismo, una puerta en donde los mismos demonios estaban ahí. Es como, ¿te acuerdas? Como cuando uno piensa que es de noche y debajo de la cama alguien te va a jalar los pies. Entonces, no, yo subo los pies, y en la actualidad hasta uno inconscientemente sube los pies, ¿no? Y procura no asomarse debajo de la cama porque puede salir, no sé, alguien ahí. Y entonces, de repente, desarrollamos este tipo de situaciones. Pedro tenía miedo, estaba caminando sobre las mismísimas puertas del abismo. ¿Y qué tal si se abren? ¿Y qué tal si te jala un demonio? O el famoso Leviatán te devora. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y entonces le ganó el miedo a Pedro. Y ya se estaba hundiendo y le dice, Jesús, me ahogo. Y Jesús lo va levantando y le dice, hombre de poca fe. Le está dando una lección. ¿En qué te estás enfocando? Si tú vas a asumir la tarea de caminar sobre las aguas, de estar por encima de las aguas, no pierdas la visión, no te distraigas con otras cosas. Y aparte, y a través de eso Jesús le enseñó. Yo creo que a Pedro sí se le quedó como bien, vamos a decir, el conocimiento bien establecido en su cabeza. ¿Saben por qué? Porque a lo mejor pudiéramos identificar a Pedro que caminaba con Jesús como Pedro, como un sujeto muy débil de carácter, que cuando van a capturar a Jesús es el que saca el cuchillo y le corta la oreja a un soldado. O sea, y ahora sí se va a armar, ¿no? Era el clásico mecha corta. Y miren, que Pedro caminaba con Jesús. Y luego Pedro era el clásico que frente a Jesús, no, Señor, yo moriría por ti, y yo voy a hacer esto y aquello, y etcétera, etcétera. Y Jesús le dice, no es cierto, tú me vas a negar. Y resulta que Pedro fue de los primeritos en esconderse, en negar a Jesús. Y miren que caminaba con Jesús. Pero entonces uno dice, pero ¿saben qué? Después de que Jesús resucita, Pedro se transforma en un líder muy fuerte. Y sabían ustedes que cuenta la historia que a Pedro lo capturan y lo van a crucificar. Y Pedro dice, no, a ver, me van a crucificar, les voy a pedir una sola cosa. Si me van a crucificar, yo no soy digno de morir como mi maestro. A mí crucifíquenme de cabeza. ¡Ah, caray! ¿Qué le pasó a Pedro? ¿Ves? A lo mejor si Pedro hubiera sido el de siempre, no, a ver, voy a negociar, voy a entregar a mucha gente, voy a ser un testigo protegido, no me hagan nada. No, dijo, a mí si me van a matar, me van a crucificar de cabeza. Y así lo hizo. Desarrolló en el momento de la muerte, en el momento irreversible, desarrolló un gran acto de valor. Y miren,
El psicólogo Jean Piaget dice lo siguiente, decía que las personas vamos construyendo modelos mentales. Los modelos mentales son estructuras estables en nuestra manera de pensar. Por eso es que pensamos de una manera o pensamos de otra. Pero estas estructuras mentales son el resultado de la interacción que tenemos nosotros con nuestro medio ambiente, con nuestro entorno. Entonces, la persona asimila, como cuando el niño agarra un cepillo para peinarse, pero entonces el niño está asimilando y agarra el cepillo como un barquito o lo agarra como un carrito, lo está asimilando. Ya cuando el niño llega a mirar que se utiliza para peinarse, ¿qué hace el niño? Comienza a imitar. Y entonces hasta que en algún momento dice, esta asimilación se transforma en una acomodación. El niño ya utiliza el cepillo de la manera correcta porque dice, creo que ya puedo peinarme de esta manera. Pero en medio hay un proceso creativo. La asimilación es muy importante porque a lo mejor puede decir, yo voy a hacer un cepillo de barquito para los niños y va a ser divertido. Entonces, inspirado en su asimilación, y así surge la asimilación y la acomodación. Cuando asimilamos y cuando acomodamos una nueva idea, un nuevo pensamiento, se destruyen viejas estructuras de pensamiento y entonces surge un nuevo modelo mental, una nueva manera de pensar. Así funciona el aprendizaje y a este proceso lo entendemos como renovación. Es cuando nos hemos renovado. Así funciona el aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que si yo no puedo renovar mi entendimiento si yo no aprendo. Necesito aprender. La gente equivocadamente piensa que la renovación es un asunto meramente intelectual. ¿Se acuerdan? Yo les dije, para renovar mi entendimiento necesito interactuar con mi entorno. Y a veces se nos olvida el entorno en el que vivimos. Por ejemplo, y van a ver que no es un asunto netamente, únicamente intelectual. ¿Cómo voy a bajar de peso? Solamente acudiendo al gimnasio y obedeciendo dócilmente instrucciones de un entrenador o de un nutriólogo. Sabemos que eso no sirve. No es voy al gimnasio, el entrenador me dice qué debo de hacer y el nutriólogo me dice qué debo de comer. Y dice Proverbios 26:9. Miren, un proverbio en labios de un tonto es lo mismo que un cuchillo en manos de un borracho. O sea, es decir, un proverbio en labios de un tonto es lo mismo que un cuchillo en manos de un borracho. Un consejo en labios de un tonto es lo mismo que un cuchillo en manos de un borracho. Es decir, es algo peligroso. Hay gente que va al gimnasio, hay gente que se satura haciendo ejercicio y se baja y está como que el ir al gimnasio le dio permiso de bajarse a las quesadillas y a las gorditas de chicharrón. La gente dice, pues ya entrené, ya bajé, ¿ves? Y me recuerda este proverbio, un consejo o un proverbio en labios de un tonto es lo mismo que es peligroso. Imagínate, me estoy llenando de colesterol y triglicéridos y luego me voy a entrenar a esforzar mi corazón. ¿Qué estoy haciendo? O sea, me estoy generando un problema cardíaco. O sea, estoy haciendo algo que atenta contra mi vida. ¿Sí? Entonces, es como un cuchillo en manos de un borracho. Cuidado, se puede hacer daño o le puede hacer daño a alguien. Entonces, una persona que necesita renovar su entendimiento requiere modificar su despensa. Porque si me fui al gimnasio, me fui al nutriólogo, pero abro mi despensa y ahí está el refresquerío, ahí está el helado, el bote de helado, de este lado de la despensa están las papitas, la botana. Entonces no va a funcionar. Porque si tú dices,
ay, estoy sediento, voy a ir al refrigerador, y abres el refri y ves los refrescos, ¿no? ¿Qué dices? Pues vas a terminar tomando el refresco, porque lo tienes al alcance, porque te gusta, porque destapas la lata y hace ese sonido, y luego echas los hielitos y le echas el refresco y el gasecito que vas a... Y entonces, ya hasta se te antojó. Ya hasta se te antojó. ¿Ves? Entonces, yo debo de no nada más renovar mi entendimiento, sino también renovar mi despensa. Alejar aquello. Y si yo pongo pues mi vasito con agua o pongo mis botellas con agua en lugar del refresco, no me va a quedar más remedio más que decir, ok, pues voy a tomar mi agua, porque lo tengo al alcance. Entonces, y no nada más eso, necesito entender qué es lo que como y los efectos que causa la comida chatarra. ¿Qué le causa a mi cuerpo? ¿Por qué me siento inflamado? ¿Por qué me siento con colitis? ¿Por qué me siento con gastritis? Hay gente que quiere bajar de peso y no sabe que el ejercicio no sirve para bajar de peso. Para bajar de peso es comer adecuadamente. Si yo quiero moldear mi cuerpo, voy a hacer ejercicio. Si quiero mejorar mi condición física, voy a hacer ejercicio. Pero el ejercicio no me va a servir si no modifico mi alimentación. Hay gente que suda y hasta se lleva su bolsota de basura y se la pone en la barriga para hacer zumba y para hacer aeróbics. Y eso, ay, sudé, no sabes todo lo que sudé. Yo creo que ya me bajé 5 kilos ahorita con esta rutina, pero todo a la hora de la rutina de los aeróbics, tome agua. Pues lo que usted desechó fue agua, no fue grasa. Entonces, por eso les digo, hay que saber qué es lo que como, qué efectos me causa. Y entonces ya cuando comprendo todo eso, voy a aprender a disfrutar el agua fresca. La sensación de probar unas deliciosas rebanadas de papaya con miel y limón. ¿Las han probado? Papayita refrigerada, ahorita para este calorcito, le echas su miel, le echas su limón y listo. ¡Qué delicia! Aprender a cocinar, probar e intentar conseguir un delicioso sabor en una ensalada. Cuando tú lo puedes realizar y decir, ¡ay, qué rica ensalada! ¿Cómo me quedó? Le puse pera, le puse manzana, le puse lechuga, aguacate, un aderezo. ¡Qué rico sabe! Poder probar unas zanahorias picaditas con chile piquín y limón. ¡Qué rico! Tan crujientes como unas papas adobadas, pero está con amplios beneficios. Entonces, también requieres salir a caminar por las mañanas, por ejemplo, y entonces aprendes a disfrutar el paisaje mientras vas caminando, a darte un tiempo para reflexionar mientras tu cuerpo va regulando su respiración. Al hacer todo esto ocurre una impresionante estabilidad que te beneficia de muchas maneras. Pero solamente va a suceder esto si modificas tu entorno e interactúas en este entorno modificado. Ya que modificaste este entorno, es que tú puedes renovar tu entendimiento. ¿Ven? Ya que hice todas estas modificaciones, va a ser más sencillo. Yo ya no voy a necesitar que alguien me diga, ya no comas esto. Si yo no lo entiendo, no, es que sabe rico. Sí, pero te hace daño. Hay gente que dice, no, ya comprendí lo que me provoca. Pero ya hasta que te pasó algo fuerte, ya dices, ya lo voy a dejar. No, no lo estás dejando. Es que si comes otra cosa te hace mucho daño. No es lo mismo. Lo mismo sucede cuando una persona pasa de la soltería al matrimonio. Uno anda pensando que es lo mismo. Lo único que pasó es que pues es como el noviazgo, nada más que viviendo juntos.
Qué inocentes, ¿verdad? Uno anda pensando que es lo mismo y que no hay ninguna diferencia. Hay personas que no han podido disfrutar la vida en pareja simple y sencillamente porque no han sido capaces de renovar su entendimiento. Te tienes que desinstalar el noviazgo 2005 e instalarte el matrimonio 2013 para que andes actualizado. Es decir, siguen pensando como solteros, pero ya en un matrimonio. No, perdón, Sí. yo he oído chicas que dicen mi novio y yo y ya son su pareja y le siguen diciendo novio. Y le siguen diciendo novio, exactamente. Es decir, seguimos viviendo juntos, pero estamos pensando como solteros. Y entonces hay matrimonios que nada más son matrimonios de nombre. El nombre adecuado sería: es mi roomie que vive aquí conmigo y compartimos techo y eso, pero y bueno, ¿y qué creen? Que los que piensan como solteros siguen disfrutando las cosas que disfrutan los solteros y no disfrutan las cosas de un matrimonio, y por lo tanto van a sufrir las cosas de los casados. Me siguen gustando las cosas de soltero, y ahí tienen a parejas que no, ya me voy y me la sigo viviendo como soltero y sigo platicando como soltero y me sigo manteniendo así. Pero cuando yo modifico y aprendo a asimilar que cuando me caso, cuando voy a convivir con alguien constantemente, voy a satisfacer necesidades afectivas, emocionales, operacionales, o sea, hacer que hacer, informativas, voy a informar, voy a orientar a mi pareja, valorativas, puedo hacer sentir a mi pareja como la mejor persona del mundo o la peor persona del mundo, y entonces puedo enseñar a valorarse o a minusvalorarse. Pero también voy a satisfacer necesidades sexuales y voy a satisfacer necesidades espirituales. Yo no me puedo casar y decir: no, yo tengo que andar satisfaciendo necesidades, yo no le entro. Debes de saber eso si te vas a casar. Si vas a convivir con alguien constantemente, ese es tu papel. Entonces, cuando yo asumo mi papel, aprendo a manifestar mi afecto de muchas formas. Una cartita, una serenata, unas flores, pasando tiempo libre juntos, también lavando trastes, barriendo, trapeando, porque eso sí, el 14 de febrero es el osote de peluche, los chocolates, las flores. No, mi amor, yo nada más quiero que trapees la casa. No quiero un osote de peluche. Entonces, y a veces cuando en esos momentos de ayuda, de apoyo, no se cuenta con la pareja, no se cuenta con el apoyo de la pareja. Entonces, también cuando puedo manifestar mi afecto enfocándome en cuidar y mantener mi casa, en ser una gran fuente de apoyo emocional. Ven, platica conmigo, yo voy a ser tu hombro en el que puedes llorar, yo te puedo, puedes descansar conmigo, yo te puedo brindar consolación, yo puedo darte apoyo, yo puedo respaldarte. Muchas veces la pareja no es el respaldo, a veces es el amigo o la amiga quien termina respaldando más al cónyuge que la propia pareja. Y esa pareja seguramente estará en problemas. Entonces puedo hacer sentir a mi pareja como la ayuda idónea que Dios me ha presentado. Ayuda idónea, no ayuda errónea. Ayuda idónea, no como el gran error de mi vida, no, sino como el gran amor de mi vida. Eso es valorar. Por ejemplo, las relaciones que están echadas a perder fácilmente se identifican. Solamente hablan de lo incompetente que es el otro. Luego se identifica. Nada más hablan puras cosas malas del otro. ¿Cómo empezó su relación?
Les preguntas, oye tío, oye tía, ¿cómo empezaron su relación? Y dicen, yo creo que desde ahí estuvo el problema. Yo no me quería casar. A mí me casaron. No, yo ya me quería salir de mi casa y desde ahí empezó el problema. Yo creo que de ahí me equivoqué. Si me hubiera fijado, y ya la tía con lágrimas en los ojos, si me hubiera fijado en aquel pretendiente, sería feliz, no como ahora, con 5 hijos y toda esa situación. Entonces, hablan de eso. Sin embargo, también las relaciones sólidas son fáciles de identificar. Conservan grandes memorias de cómo inició su relación y no escatiman en detalles específicos al narrar sus anécdotas. ¿A poco no le preguntas a tus abuelitos y cómo empezaron? Y, me acuerdo que era la calle tal, y te acuerdas que el señor de la tienda se llamaba tal, y te dan un montón de detalles. Porque han disfrutado su relación de pareja y son una relación sólida. Entonces conservan grandes memorias, pero también, por ejemplo, cuando yo aprendo a asumir mi papel, asimilar y me actualizo qué debo de hacer en mi matrimonio, también decido gozarme en la sexualidad con mi pareja, en disfrutar, en estimular sensorialmente a mi pareja. En el Cantar de los Cantares, en ese libro ustedes pueden encontrar cómo una pareja se disfruta plenamente. Y hay frases tipo, y sus ojos, y su cabello, y su aliento era como miel, y su aroma. Y ustedes ven que se están estimulando sensorialmente. Dice, y las cosas que dice, y cómo me habla, y cómo me hace sentir. Es decir, estimular sensorialmente. Nos miramos bonito y le estimulamos los ojos a nuestra pareja. Olemos bonito y le estimulamos el olfato. Nos dan un besito y no sabemos a sal ni a sudor. Entonces estimulamos el sentido del gusto. Y también le hablamos bonito. ¿Sabían ustedes que te das cuenta que te has enamorado cuando haces una voz aniñada? Cuando alguien te atrae mucho, haces una voz aniñada. Y por eso a nuestra pareja le decimos, ¡ay, mi bebita! ¡Ay, mi nena! ¡Ay, mi osito! Y decimos todo ese tipo de cosas. Así nos modificamos. ¡Qué belleza de todo esto! Y nos estimulamos sensorialmente. Lamentablemente las parejas de hoy ya no dicen como en el Cantar de los Cantares, y su aliento era miel, ¿no? Su aliento era hiel, ¿no? Y entonces ahí viene mi amado, el que apesta a sudor desde 3 kilómetros a la redonda, y el que sabe a sal, ¿no? Y entonces su torso redondo. Y entonces de esa manera, pues por eso las relaciones están tan inestables, porque no hemos asumido nuestro papel. Asumir mi papel implica que mi pareja se sienta fuertemente atraída y vinculada hacia mi persona. No hacia lo que es, sino hacia lo que soy. Entonces también soy responsable a través de mi testimonio de que mi pareja busque a Dios o se aleje de Dios. Que mi pareja decida crecer como ser humano, ser cada día más sensible a la voluntad de Dios. ¿Y sabes eso cómo se logra? A través del ejemplo. No a través de decir, debes hacer esto y debes hacer lo otro. No. A través del ejemplo. Eso es lo más poderoso. Hay gente que no aprende, y aquí te voy a dar una característica de la gente que no aprende. Dice Proverbios 1:7. Miren, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Cuando tú temes al Señor, entonces este es el principio de todo conocimiento. El respeto por la vida misma, el respeto por el Dios de la vida, el poder apreciar, el poder maravillarte. ¿Sí o no? Nos vamos de vacaciones
y apreciamos y nos maravillamos con el mar, ¿verdad? Miramos el mar, las olas, la puesta del sol, pero no por eso no dejamos de respetar al mar. Porque si no respetas al mar, ¿qué pasa? Te ahogas. Entonces, maravíllate y ten respeto por muchas circunstancias. A eso se refiere. El temor del Señor es un respeto. Si yo no respeto mi descanso, no respeto mi sueño, ¿qué sucede? Pues entonces comienzo a tener estragos en mi salud por no haber respetado. ¿Y qué dice? Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Los necios. La palabra necio, hay una palabra muy fuerte del griego y que muchas veces hemos escuchado y que se utiliza de una manera despectiva, pero checa lo que significa en el griego la palabra idiota. Del griego significa yo. Es aquella persona que solamente escucha sus propias ideas y no puede salir de la prisión de su propia cabeza. Y a eso se refiere la necedad. El necio, el que no escucha, solo escucha sus voces acá. Estamos platicando y alguien me está diciendo algo y yo estoy acá ya pensando qué le voy a decir. Y yo nada más de este lado escucho pero yo por acá yo ya estoy escuchando lo que voy a decir. Así son las personas necias. Acá pues como somos más buena onda decimos, no, necio. Así son las personas necias. Pero vean la etimología, lo que significa la palabra idiota. Es una persona que desprecia la sabiduría y la disciplina. Gente que dice, oye, pero cuídate. Ay, pues de algo me tengo que morir. ¿Para qué? Hay que disfrutar. ¿Ves? Desprecian la sabiduría y la disciplina. Para aprender hay que observar con detenimiento, escuchar, acomodar las ideas y expresarse. Pero una persona necia es una persona que es incapaz de conectar con el otro. No soy capaz de sensibilizarme, de mirar que el otro necesita de mí. O escuchar lo que me dice. Hay parejas o hay personas, hay familias en las que dices, papá, necesito más tiempo contigo, necesito más de tu apoyo. ¿Y qué crees? Hay personas que son necias y no escuchan, no tienen los oídos, no logran conectar con las necesidades de las personas. Vemos ahí a nuestro hijo que se está complicando con la tarea de matemáticas y llora y se frustra y no sabe. Pero ahí nosotros le cambiamos a nuestra telenovela y decimos, ni modo, es un problema. Y no estamos ahí para apoyar. No estamos siendo sensibles a la necesidad del otro. Por eso es que el necio solo escucha sus propias ideas, solo se escucha a sí mismo, no escucha al otro. Por eso desprecia al otro, desdeña al otro. Y es gente que no puede observar lo que le sucede al otro. Oye, es que tú necesitas ayuda. ¿Cuál ayuda? Yo siempre he sido así. Yo nunca voy a cambiar. ¿Para qué? Yo soy así. Y esa es una persona necia. Es una persona que ha decidido quedarse estancada y como que disfrutar lo que está viviendo. Es una persona que no escucha, que no entiende y que por lo mismo es una persona que no puede ser transformada. Es una persona que se ha conformado al mundo y cuando te conformas al mundo no conoces la voluntad de Dios y esto es lo más peligroso del asunto, no conocer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios tiene 3 características esenciales. Primero, la voluntad de Dios dice, si ustedes ven en ese texto que hemos repasado, Romanos 12:2 dice que la voluntad de Dios es buena.
La voluntad de Dios es buena, quiere decir que genera bienestar. La voluntad de Dios es buena, genera bienestar. Todo aquello que te resulte benéfico a largo plazo es parte de la voluntad de Dios. Dios ha elegido que decidas todo aquello que es benéfico para ti a largo plazo. Esa es la voluntad de Dios, así de fácil. ¿Tú quieres conocer la voluntad de Dios? Debes de saber que la voluntad de Dios es buena. Entonces, el matrimonio, por ejemplo, es un sistema para que dos personas puedan unirse en un propósito común, cuidarse el uno al otro, apapacharse, vivir de mejor manera y vivir en calidad, y que aparte de todo, juntos criar a los hijos. ¿Y sabían ustedes que cuando papá, mamá, tíos, abuelos participan en la crianza de los hijos, se desarrolla su cerebro de mejor manera? Es decir, entonces esto es benéfico si nos ubicamos en qué papel y nos actualizamos. ¿Te acuerdas? Me desinstalo el soltero 2005 y me instalo el casado 2013. Y entonces yo asumo ese papel y entonces yo voy a poder, no es, Señor, ¿será tu voluntad que me case? Es su voluntad, pero que te cases de la manera en que puedan unirse y puedan tener un propósito común, ¿sí? Vivir para apoyarse. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, también la voluntad de Dios es, si tu matrimonio no es este modelo que te estoy diciendo, entonces, y te está denigrando, atacando y te está alejando, más adelante vamos a ver cómo hasta la propia pareja te puede alejar de la voluntad de Dios, y entonces es un verdadero infierno para ti y para tus hijos. Entonces la voluntad de Dios es que disfrutes tu soltería, porque es mejor que este prototipo de vida. Es decir, si vas a estar soltero, sé un soltero de bendición, no un soltero sufrido. Ay, estoy soltero, como sufro, qué fe es la vida de soltero. No, cálmate. Si es soltería, disfruta tu soltería y sé de bendición. Los solteros pueden visitar más a la familia, los solteros pueden establecer vínculos más sólidos con las amistades, pueden viajar más barato, Comer más barato. pueden comer más barato, es decir, vean las ventajas también de la soltería. Sin embargo, el matrimonio también tiene sus ventajas. Si te vas a casar, también es una gran ventaja. Podemos realizar este tipo de cosas. Entonces, punto número 2, en este sentido, la voluntad de Dios es agradable. Dijimos que es buena. La voluntad de Dios es agradable. Como cuando puedes disfrutar de aportar algo significativo a tu empleo. Cuando digo, no, en mi empleo yo puedo aportar algo valioso, algo muy significativo, entonces asumo que lo que hago genera un impacto positivo en la gente. Entonces, cuando yo puedo motivar a alguien, cuando puedo hacer reír a una persona, dicen que hacer reír a una persona es una manera de hacer el bien. Entonces, a veces, y hagamos una auditoría, ¿cuántas veces hago reír a una persona o cuántas veces hago rabiar a una persona? Entonces, analiza eso, haz tu propia auditoría. ¿Estoy siendo un factor de felicidad, de armonía al otro? O simple y sencillamente, por ejemplo, cuando tú cambias tu edredón, tus almohadas o hasta tu colchón, tu pijama y tus hábitos antes de dormir para poder disfrutar tu descanso, eso va a ser verdaderamente agradable.
Cuando tú cenas ligero y dices, antes cenaba un pozole, 2 pambazos y un refresco light, y una omeprazol para que no me caiga tan pesado a las 12 de la noche y después a dormir, y entonces dices, voy a cenar ligero, una manzanita y una gelatina, y tu cuerpo puede descansar mejor. Y no tuviste ni pesadillas ni nada de eso. Entonces eso es verdaderamente agradable. Esa es la voluntad de Dios. Es fácil de identificar. Cuando puedes dominar un idioma nuevo, esa sensación de comunicarte, de entender un programa, de entender una película, o intentar una nueva receta, tratar de ver un DVD de música con tu hijo adolescente y decir, vamos a disfrutar de esta música que a ti te gusta y platícame, y conectar entonces con tu hijo, o acompañar al médico, a tu familiar, son ejemplos de cuán agradable puede ser la voluntad de Dios. Cuán agradable, pero depende de modificar el entorno. Por eso Jesús dice, arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Y a eso se refiere. El reino de Dios es modifiquemos muchas cosas y establezcamos el principio de seguir la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable. Y punto número 3, la voluntad de Dios es perfecta. Es benéfica a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. No nada más, a corto plazo sí, pero a largo plazo no. No, la voluntad de Dios es perfecta, es benéfica en cualquier plazo, por donde se vea, es incuestionable. Hacer la voluntad de Dios es evidentemente lo mejor que puedes decidir, es lo mejor que puedes hacer. Te quiero poner un ejemplo para que reflexionemos sobre este mensaje. Salomón fue hijo del rey David. Si tú no habías escuchado del rey David, yo estoy seguro que sí, porque te han cantado las mañanitas, ¿no? Y dicen que las mañanitas las cantaba el rey David. La verdad no sé por qué dicen eso, porque acá en los libros de Samuel y de Reyes no hay ninguna referencia a que el rey David cantó las mañanitas. Bueno, era cantador, le encantaba hacer música. Entonces supongo que dentro de los salmos que se le atribuyen, por ahí a lo mejor alguien dijo, pues igual atribuyámosle las mañanitas, que después retomó Pedro Infante, Cepillín y todos esos íconos que nosotros podemos conocer. Pero bueno, Salomón fue hijo de David y se distinguió por su gran sabiduría. Vamos a revisar este primer libro de Reyes en el capítulo 3, del 9 al 12. Primero de Reyes, capítulo 3, del 9 al 12, y dice, Salomón le pide a Dios, le dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. Le pidió, Dios le dijo, pídeme todo lo que quieras, yo te lo voy a dar. Y Salomón dijo, dame un corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Entonces lo que yo necesito es sabiduría. Entonces esto que pidió Salomón a Dios agradó delante del Señor, que Salomón pidiese esto. Fue muy agradable decir, este rey no pide riquezas ni todo esto, pide un corazón entendido, pide sabiduría. Si tú le vas a pedir algo a Dios, pídele sabiduría. No se te olvide este principio básico. Antes de pedir, Señor, quiero una pareja, no, primero, Señor, quiero sabiduría y después una pareja. Vas a ver que va a ser mejor. Entonces, no es quiero un empleo, quiero mejorar mi economía. No. Sabiduría y después ya pide lo que tú quieras. Porque la sabiduría, es más, tú le puedes heredar riquezas a tus hijos. Y si no le heredas sabiduría, tu hijo está en problema. No, está en problemas. ¿Por qué? Porque entonces la riqueza, ¿cuántos hijos conocemos
que los papás 40, 50 años de trabajo les costó esa casa y los hijos dicen, pues vamos a venderla y nos vamos a michas, carnal. Y así le hacen y venden la casa, producto del esfuerzo, de las desveladas, del cansancio, de deudas, de estrés, de 50 años, lo venden. ¿Qué les faltó? Sabiduría. Entonces, si tú le dejas a tu hijo sabiduría y no necesariamente bienes materiales, tu hijo va a salir adelante porque le has dado lo mejor. Sabiduría, porque la sabiduría es una manera, la sabiduría proviene de Dios. Entonces, cuando uno pide sabiduría, le dice: Señor, sé tú mi maestro. Yo voy a aprender de ti, yo voy a aprender del mejor. Entonces le dijo Dios: porque tú has demandado esto y no pediste para ti, vean, esto es clave, no pediste para ti ni muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Eso le agradó a Dios, cuando tú le pides sabiduría, cuando tú te acercas para pedirle sabiduría. Hacer la voluntad de Dios implica hacer pactos. Cuando tú decides hacer un compromiso a hacer su voluntad, recuerda, la voluntad es buena, agradable y perfecta. ¿A poco cuando tú eliges la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, se trata de elegir pareja tipo: a ver, Señor, instrúyeme, esta pareja me pega y esta otra no me pega, pero me es infiel? Vean esto, esta pareja me pega y esta otra no me pega, pero me es infiel. Pero aquella otra dice que quiere estar conmigo, pero sin ningún compromiso. Señor, ¿cuál será tu voluntad? ¿A quién debo de elegir de estos 3 galanes? ¿A quién? O de decir: ok, Señor, ya no tomo, pero el cigarro no lo voy a dejar. ¿O qué será mejor? ¿Lo insulto, lo abofeteo o hago un chisme de la persona? ¿Cuál será tu voluntad, Señor? ¿Ves? Entonces, si tú estás eligiendo entre malo, peor, esa no es la voluntad de Dios, porque Dios te está dando a elegir entre bueno, agradable y perfecto. Entonces, si tienes pretendientes o pretendientas, buenas, agradables, perfectas. Pretendientes buenos, agradables, perfectos. Pero el concepto de bueno, porque el concepto de bueno, de buenas personas. Buenos, agradables y perfectos. Las decisiones que tú vas a tomar tienen que estar basadas en esto, no en bueno o malo, sino en bueno. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, pero ¿sabes para qué sirve la voluntad de Dios? Dice, no nada más es piensa puras cosas buenas. Si nosotros retomamos Romanos 12:2, dice Romanos 12:2, ahí, Roberto, si le puedes dar hacia atrás, la que sigue, por favor. Dice ahí, ya, la pasada. Romanos 12:2 dice: y no se conformen a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Vean, no te dice que no pienses cosas irracionales o cosas malas, sino dice: cuando renuevas tu mente, tú puedes verificar. O sea, es decir, aquí tengo un montón de ideas no tan buenas, ideas regulares y buenas ideas. Pero entonces, cuando tú renuevas tu mente, eres capaz de verificar cuál es la voluntad de Dios. ¿Ves?
O sea, no te estoy diciendo aquí, nada más ten ideas bonitas y ya, sal de aquí, no pienses cosas malas. No, es, sí, renueva tu entendimiento, piensa lo que quieras, pero verifica cuál es la voluntad de Dios. Ese es el énfasis. ¿Qué crees que pasó? Mira, dice, Dios te invita a hacer un pacto con Él, a que sigas su voluntad. Dice Primero de Reyes 9, del 4 al 5. Primero de Reyes 9, del 4 al 5. Dice, si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo, no faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Es decir, Dios te invita a hacer un pacto con Él y te dice, si tú andas como anduvo David tu padre, en integridad de corazón, en equidad, haciendo lo que yo te he mandado, o sea, te ha mandado a que hagas cosas buenas, agradables y perfectas, y guardar sus estatutos y sus decretos, seguir la voluntad de Dios. Dice, yo te voy a bendecir. O sea, no se trata de, ven, obedéceme nada más porque sí, sino la obediencia a Dios trae un resultado de bendición y no nada más para ti, sino es una bendición que sobreabunda y que terminas por ser de bendición para mucha gente más. Y de eso se trata. ¿Sabes qué pasó con Salomón? A Salomón se le conoce como un rey sabio, pero yo quiero que analices lo siguiente. Dice Primero de Reyes 11, 3 y 4, dice que Salomón tuvo 700 mujeres reinas. ¿Qué? 700 mujeres reinas y 300 concubinas. 1000 mujeres. Y sus mujeres desviaron su corazón. El hombre que había pedido sabiduría, su corazón fue desviado. Y dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Salomón no se pudo renovar y así murió. Perdió la sabiduría, perdió eso. Aquello que no quería en un principio, riqueza, muchos días, mujeres, poder, Salomón dejó la sabiduría y se fue con las mujeres, desvió su corazón, inclinó su corazón tras dioses ajenos. Salomón dejó de ser sabio, y de ser un hombre sabio interesado en pactar con Dios, terminó siendo un hombre incapaz de aprender. Es un final triste de Salomón, quien terminó en decadencia y fue responsable de Salomón, que construyó el templo, que tuvo un maravilloso reinado. Fue el máximo responsable de que se hayan sublevado en el reino de Israel y se haya dividido el reino de Israel y haya perdido eso. Es máximo responsable. Y cuando el reino se dividió, comenzaron las invasiones y comenzaron a destruir el templo y esclavizar y a sacarlos de sus tierras. Todo por una desviación del corazón de un gobernante que dejó de ser sabio. Y vaya que necesitamos gobernantes que le digan a Dios, dame sabiduría, dame sabiduría. Imagínense que los gobernantes le pidieran a Dios sabiduría, pero no, le aprendieron a Salomón. Se fueron tras las riquezas, tras el poder, tras las mujeres, tras otras cosas, y se alejaron de la voluntad de Dios. Por eso yo te quiero decir, no dejes de escuchar, no dejes de observar,
no dejes de aprender, de verificar, de discernir, de renovar tu entendimiento, de refrescarlo. Dice la palabra de Dios que esto trae transformación a tu vida. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Quieres ser renovado? ¿Quieres ser renovada? ¿Quieres ser renovado? ¿Quieres vivir una transformación de tu realidad actual? Yo te quiero pedir que inclines tu rostro. Vamos a terminar el mensaje de hoy. Inclina tu rostro. Esto que te voy a leer no viene en la pantalla, pero quiero que te preguntes, ¿qué voy a hacer con esta situación, con este problema que traigo arrastrando desde hace muchos años? A lo mejor he endurecido mi corazón y no he cambiado. ¿Qué voy a hacer? Deseo ser renovado, deseo vivir una transformación, deseo cambiar, deseo modificar mi realidad actual. ¿Qué es lo que deseo modificar? ¿Qué es lo que deseo cambiar? Estoy arrastrando un problema desde hace mucho tiempo. Entonces dice Juan 3 que había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo, y este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo?, preguntó Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas del que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Si tú quieres renovar tu entendimiento, es hoy el día en que lo puedes hacer. Es hoy el día en que puedes decir, Jesús, yo te pido sabiduría y yo te pido que renueves mi entendimiento. Te pido, Padre Santo, yo quiero nacer de nuevo. Ahí desde tu lugar, desde el fondo de tu corazón, dile, Señor, yo quiero que renueves mi entendimiento. Quiero ser sabio, ser sabia para poder modificar mi entorno. Quiero tener esta sabiduría para aprender, para seguir tu voluntad, para escuchar tu voz. Quiero escuchar tu voz. Quiero seguir y tomar decisiones conforme a tu voluntad. Tu voluntad es buena, tu voluntad es agradable, tu voluntad es perfecta. Jesús, te pido esa fortaleza. Te pido que tú seas conmigo. Quiero nacer de nuevo. Ven a mi corazón. Quiero vivir contigo. Quiero habitar contigo. Y quiero
que mi vida sea un reflejo de tu agradable y perfecta voluntad. Me pongo en tus manos, en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.